artista marcial es el producto del arte marcial. Se supone que el arte marcial tiene ciertos elementos que te tienen que ayudar a mejorar, no solamente desde la técnica, te tienen que ayudar a mejorar como ser humano, como persona. De enseñar el estilo que él me estaba transmitiendo a mí en Argentina, para lo cual para mí fue un verdadero orgullo. Le pedí a Lai Hanliang, cuando recién lo conocí, que quería aprender con él. ¿Está? Él me dijo, yo lo enseño. Recién el día 30 me dijo, bueno, mañana vamos a hacer el disciplina. Y uno empieza a entender ahí la responsabilidad de tener que formar, ayudar, no solamente transmitir una técnica, sino que un sistema de educación, una filosofía. El artista marcial es una persona que trata constantemente de autosuperarse. Nunca hay un hasta acá. Bienvenidos una vez más, Trayectorias, un camino, una vida. Hoy con la grata visita del profesor Fernando Yuma por la disciplina de judo del Club Estudiantes de La Plata. Hace muy poquito, no hace muchos años que nos conocemos. Esto empezó con el encuentro de artes marciales que organizamos acá en La Plata y bueno, una vez un alumno me llevó a presentarme con él para invitarlo y bueno, a partir de ahí siguió participando del encuentro y seguimos con esta relación, no diría casi de amistad por el tiempo, pero bueno, Fernando Yuma, bienvenido, gracias por la invitada, por estar acá y bueno, esperemos que te sientas cómodo. Bueno, gracias Diego por invitarme. Bueno, vamos a meternos un poquito, Fernando, vos trabajás judo. Sí. ¿Qué significa judo? Empecemos por lo básico para la gente que nos está viendo. Bueno, o sea, la palabra, la significación de judo es camino a la suavidad o camino a la flexibilidad, ¿no es cierto? Hay un cuento japonés que se hablaba de que un médico estaba viendo nevar y veía cómo las ramas de un cerezo se cargaban de nieve y se rompían y las ramas más finas se cargaban de nieve, cedían y volvían a su posición. Entonces esa situación de no confrontar, de tratar de moligerar, de acomodar, lo llevaron a transmitirle en algún momento al creador del judo esa situación y bueno, cuando surge el judo, como tiene todo un proceso que en algún momento seguramente hablaremos, le ponen este nombre que se ajusta bastante a muchas de las cosas que se hacen, a las técnicas y a la actividad del judo, ¿no? Y ese concepto que vos mencionás ahí de ceder también está en muchísimas artes marciales, muchas de todo el lado oriental básicamente, tienen ese concepto de suavidad y de adaptarse, claro, y de copiar quizás el manejo del otro. Y sí, de ahí viene el famoso, que es mucho más conocido, el ceder para vencer, ¿no es cierto? Exactamente. Que viene de esta moraleja, de este cuento. Sí, se usa mucho en Oriente ese tipo de cosas. El fundador de judo, no sé si es el que todos conocemos o hay algo previo en la historia del judo que pueda decirse como fundador. En ese aspecto la parte histórica es muy rica porque tiene un vínculo muy importante con la sociedad japonesa, ¿no? Con la cuestión histórica. En el año 1867 cae el régimen de un emperador y toma otro. O sea, cae el régimen Meiji y arranca el régimen de Hirohito. Y en ese momento, la frontera de Japón, que había estado cerrada 800 años al mundo, es decir, que se había, refundado en sí mismo y la cultura se había transmitido de unos a otros sin que haya interferencias, de repente se abren las fronteras, empieza a llegar barcos, bueno, recordemos que Japón encima es una isla, o sea, que eso hace que eso se haga todavía muchísimo más férreo.
Y a partir de ese momento, el arte en el que se entrenaban los samuráis, que eran quienes cuidaban al emperador, era el jiu-jitsu, y empieza como a caer en desuso en primera instancia. Entonces, algunos samuráis seguían practicando en las sombras este arte para preservar esta cuestión de la lucha cuerpo a cuerpo, del manejo de algunas armas, bueno, etcétera, etcétera. Y es así que un practicante de Jiu-Jitsu, Jigoro Kano, que había tenido 3 maestros que le habían transmitido el conocimiento. En esa época el conocimiento no se transmitía por papeles, no había cuestiones escritas. No, cuestión más era familiar. una cuestión, claro, mucho más, digamos, de persona a persona y había, digamos, como un código en esta cuestión de transmitir o al alumno que uno le transmitía cada contenido. Y Jigoro Kano, que era muy jovencito, empieza a ver la manera en este proceso, que tardó varios años, esa apertura de Japón al mundo, de ver cómo podía mantener esto que les era tan característico de la lucha cuerpo a cuerpo, el manejo de algunas armas, el entrenamiento, el judo como una forma, el jiu-jitsu como una forma de vida. Y es así como en el año 1882, varios años después, crea el judo como un deporte marcial. Es decir, le da una reglamentación, depura algunas técnicas del jiu-jitsu, algunas las adapta, otras las mantiene igual, y surge el judo como un método particular. Él era una persona muy pensante y va creando como una llave de enseñanza, un método pedagógico en el que al primero le llamó el Go-Kyo. Go-Kyo significa 5 grupos, Go, 5, Kyo, grupo en japonés. Y ese sistema se iba complejizando a lo largo del tiempo, entonces las personas lo podían ir asimilando de una determinada manera. Y bueno, y es así como, producto de esta cuestión histórica de Japón y de un poco la prohibición de las artes marciales que pasaron a pasar a una cuestión más oculta para su entrenamiento, surge el judo como un deporte marcial. Después, en el camino pasaron un millón de cosas. Se fue creando técnicas posteriores. Jigoro Kano fue una persona muy activa. En el año 1895 hay un gran encuentro nacional. Ya había quedado un poco como en el olvido esta cuestión del cambio de emperador y de los problemas sociales que esto acarreaba. Y en el año 1895 hay un gran encuentro de artes marciales, lo gana el Judo Kodokan. Kodokan fue la primera escuela de judo. La primera escuela de judo, sí. Y es así como el judo pasa a formar parte de los sistemas de enseñanza formal de Japón, en escuela, en fuerzas de seguridad, en fuerzas armadas. Y eso, en cierta manera, asigna para que el judo llegue a la Argentina, que en algún momento, si querés, lo ahora. Por eso. Bueno, la verdad, riquísima la historia y no la había escuchado nunca así tan completa, tan redonda. Por lo general todos te dicen, sí, Jigoro Kano, fundador, claro. Pero muy lindo todo el entorno que le diste. Ya que mencionamos de qué es el judo y quién fue su creador o cómo se creó, me gustaría que nos cuentes un poquito tus comienzos, ya cómo empezaste vos, con quién aprendiste, cómo vino tu camino hasta hoy. Bueno, yo era muy chiquito cuando me empecé a inclinar un poquito por el tema de las artes marciales. Tenía 9 años y quería hacer algo, no sabía exactamente qué. Y obviamente, como todo nene, le pide a sus padres que lo lleven a hacer algún deporte. Yo en esa época vivía en Berisso, una localidad acá cercana, ¿no? Y bueno, y mis papás dieron algunas vueltas hasta que me llevaron a aprender judo. Caí en el judo como podía haber caído Sí. en cualquier otra
Mi profesor fue Raúl Tassi, que todavía vive y, bueno, y es una persona que me ha dejado un montón de enseñanzas. Y pasó que yo empecé a hacer judo y claro, era también un chico muy activo, no digo hiperkinético, pero sí de moverme mucho, de estar, y era muy intenso. Y a las 2 semanitas hay un torneo en el Club Estudiantes, o sea, yo no hacía judo en Estudiantes. Y bueno, llevan un montón de chicos y a mí no me dicen. Porque claro, me dicen 2 semanas. Claro, yo hablé con mi papá, con mi mamá. Querías ir sí yo o sí. quería ir sí o sí. Entonces, y claro, él, por preservarme, no me quería llevar. Y bueno, me llevó y bueno, tuve la suerte de luchar, como tengo los recuerdos, como si fueran, claro, de hacer cualquier cosa, pero de ir adelante. Y tuve la suerte de ganar. Y me pasó eso en los primeros 3 torneos. Entonces, claro, ya ahí me enganché de una manera que no había retorno para dejarlo. Y desde esa época, los 9 años, ahora tengo 56, jamás dejé de practicar, o sea, fue mi vida dedicada al judo. Perfecto. Ahí comentabas que en el 91 empezaste a dar clases. Sí. ¿Cómo fue ese paso de haber sido alumno mejor dicho, de haber sido alumno y haber recibido las enseñanzas a tener que pararte del otro lado y ser vos el que imparta las enseñanzas a los alumnos? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese cambio? Yo la verdad que lo fui viviendo como una transición muy paulatina por este tema que te comentaba de que empecé a ayudar a mi profesor, claro. Empecé a dar clases, después mi profesor tuvo que dejar, quedé yo con estas cuestiones y lo fui viviendo, es decir, daba clases pero seguía con mi entrenamiento, mi competencia, entrenamos con amigos. Obviamente me dejó muchas enseñanzas porque por ahí cuando uno es joven tiene otra vehemencia, cree que las cosas son mucho más, tienen una forma determinada, entonces uno busca eso. Después con el tiempo se da cuenta de que a cada alumno le toca una enseñanza diferente, ¿no es cierto? Y que el proceso de enseñanza se genera entre el docente y el alumno y se va depurando y es propio y único. Pero bueno, eso me valió por ahí en esos primeros inicios, tener roces, cosas con compañeros, que por ahí yo estaba de profe, pero la realidad es que no lo viví de manera traumática, seguí entrenando siempre, de profesor y de alumno, y me di cuenta que me gustaba el tema docente, eso me signó y yo, bueno, mi labor principal es ser docente, ¿no? Entonces, la realidad es que no lo viví de manera traumática, pero sí me fue dando esa experiencia, herramientas, y el judo como formador de profesores, porque ese tema de ir de los cinturones, de ir cambiando de cinto en función de lo que vas aprendiendo, y cuando lo empezás a enseñar es como que ese conocimiento se te fija, porque lo estás viendo desde desde el otro lugar. Entonces empezás a ver de qué manera lo enseñás, cómo armás rústicamente en aquella época, cómo armás una didáctica, cómo ves el método pedagógico para llegar, y entonces también te estás enseñando vos mismo. Y nos pasa a los profesores, te debe pasar a vos también, que cada vez que enseñás, del alumno también aprendés. Mira, justamente ahí venía ligada la siguiente pregunta a propósito de lo que mencionas y consiste en cómo sentís vos personalmente que aprendiste más en tu camino en el judo, como alumno o como profesor. Es decir, en los dos se aprende y es necesaria una y la otra y interactuar entre ambas, pero vos ¿cómo crees que aprendiste más? ¿Cómo crees que te sirvió más? ¿Estar del frente o recibiendo? Indudablemente ahora tengo que decir que aprendí más como profesor que como alumno. Por
por la cantidad de años. Claro, que también tengo va de directamente con profesor. los años. Hace más de 30 años o 35 años que doy clase. No puedo decir que me consideraba profesor en aquella época. En aquella época, claro. Hoy tengo otras herramientas y desde hace unos años. Pero el tema es que uno pasa por la escuela primaria, por el secundario, por la facultad, pero yo siempre digo que en el lugar donde más aprendí es en el judo. Y tuve la suerte de tener maestros japoneses que vinieron de Japón directamente y profesores que eran alumnos directos de japoneses. Y por ahí nosotros, cuando yo era chico, tenía que viajar para aprender un kata, que es una forma pura, ir a ver a maestros y volver y tratarlos de volcar en el dojo nuestro. Entonces todo ese proceso siempre fue muy bueno, porque la realidad es que como profesores nunca dejamos de ser alumnos, porque Totalmente. siempre aprendemos. Siempre aprendemos. Entonces es un proceso que no termina nunca. Así que realmente creo que indudablemente uno aprende más como profesor, aunque siempre digo esto, ¿no? Los docentes muchas veces no somos tan buenos alumnos. Cuando otro nos quiere enseñar con su didáctica, porque es como que queremos sentarnos en la comodidad. Entonces yo contra eso peleo todos los días. Trato de actualizarme, trato de ver la óptica diferente, de cómo se puede hacer de otra manera, porque cuando uno dice, bueno, esto ya lo hice, bueno, pero si nosotros enseñamos como aprendimos, nos comimos 50 años de didáctica y de pedagogía y de avances. Entonces creo que por eso tenemos que estar siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo y bueno, y los años van cambiando y se van actualizando un montón de cuestiones, independientemente de lo tradicional que nosotros podamos ser en la enseñanza. Claro, porque cambian las cosas, pero también los momentos de vida, los momentos históricos, los momentos de los chicos, cómo está la sociedad, Totalmente. cómo la sociedad recibe lo que nosotros hacemos, Totalmente. nuestra percepción de las personas. Entonces, todo eso se va modificando y obviamente te cambia la forma de enseñar. Sin duda, sin dudas. Fernando, recién en un momento nos comentabas de profesores que vinieron de Japón, que practicaste con profesores de Japón y con alumnos de profesores japoneses. ¿Tuviste la posibilidad de viajar a Japón a entrenar? Sí, en el año 2010 se hizo el Campeonato Mundial en Japón y nosotros fuimos, yo estaba de técnico de la selección en ese momento, previo a los Juegos Olímpicos del 2012, y fuimos a entrenar a una universidad en Katsura y después fuimos a Tokio. Y en Tokio tuvimos la oportunidad de estar en el Kodokan, que es Cuna. la primera escuela de judo, que se fue mudando y ampliando. Es una escuela que tiene varios tatamis. En cada tatami se da una de las especialidades de judo, es decir, o la lucha de pie, o la lucha de suelo, o los katas. Entonces, bueno, tuvimos posibilidad de estar trabajando ahí y la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Uno siempre está en contacto con la cultura y de hecho yo convivo con muchos amigos míos que son hijos de japoneses de las colonias Urquiza, que están Sí. acá cercano, y entonces el ir era un poco confirmar todo esto que uno iba aprendiendo toda la vida, ¿no? Saber si era lo que uno estaba haciendo acá lo mismo que se hacía allá. Sí, claro. Nos ha pasado a todos lo mismo. Tal cual. Mira, ahora me llama un poco la atención algo que mencionaste hoy al principio y recién también. Hoy temprano mencionaste armas dentro del judo y ahora especialidades. Contame un poquito de eso. Sí, porque el judo, digamos, básicamente es una lucha, ¿no es cierto? Y lo que más se conoce es la parte deportiva, por justamente la inclusión en los Juegos Olímpicos en 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio también, Justamente. Y justamente igual que los últimos, Claro. ¿no es cierto? Que el judo entró como deporte de exhibición y quedó.
solamente el judo masculino. El femenino se incluyó en las Olimpiadas de Barcelona de 1992. ¿Sí? Claro, en la parte deportiva es un poco lo que se ve por tele, que se trata de una lucha, que la idea es proyectar al otro, marcar un puntaje y si hay alguna situación se puede seguir luchando en el suelo y aplicar palancas en el codo, nada más, y estrangulaciones. En la estrangulación no se puede usar las manos para estrangular, sino los brazos. Todas esas cuestiones son de esa depuración que te conté del jiu-jitsu. Ahora, dentro del judo hay una cuestión mucho más amplia. De hecho, los kata, hay 2 kata que son relacionados a lo que se llama randori no kata, que es la lucha. Randori significa lucha. Hay 5 katas más que son relacionados a la defensa personal, que eran estos que se vinculaban con la formación del samurái. Bien. Entonces, en esos katas hay manejo de katana, manejo de tanto, el cuchillo, manejo, incluso hay un kata que es el más moderno de todos, el Goshin Jutsu, que hay manejo de armas de fuego, de puño, en donde, bueno, se trabajan sobre desarmes y demás. Dentro de estos katas también hay ataques de golpes de puño, de patadas, que no son lo convencional que se ve en la tele del judo, porque siempre se refieren a la parte deportiva. Ahora, para las graduaciones más altas, nosotros siempre hablamos de que primer y segundo dan son instructores. El tercer dan es en donde se empieza a formar un profesor. Y hasta quinto dan es profesor. A partir del sexto dan son maestros. Y bueno, octavo, noveno y décimo serían grandes maestros. Entonces, para poder acceder a esos grados hay que trabajar sobre todo estas otras cuestiones relacionadas. No solo deportivas, sino claro, más al manejo de estas armas que te comento y también hay unos katas que son sobre la energía. Es decir, de cómo uno focaliza el centro de gravedad hacia abajo, cómo son los desplazamientos, bueno, muchas cosas que vos debes entender, incluso muchísimo más que yo, pero que bueno, forman parte también de la formación del judoka, porque muchas veces el bajar el centro de gravedad, los desplazamientos generan que uno pueda tener una posición más beneficiosa en el combate. Sí, sin duda, sin duda. Mencionaste recién y un par de veces antes también el tema de olimpiadas y competencias. Junto con tus viajes a Japón, seguramente, como habrás mencionado, has ido a olimpiadas y a competencias internacionales. Contanos un poquito. Sí, bueno, a mí me tocó como competidor, cuando era joven, participar de los Juegos Universitarios en Brasil, los Juegos Sudamericanos, que ahí tuve la suerte de quedar segundo. Después en el año 86, en el año 86, ir al Campeonato Mundial Sub-21 en Roma. Y bueno, y tener diferentes competencias. La realidad es que económicamente no tenía un apoyo que me pudiera proyectar. Estuve preclasificado para ir a Atlanta en el 96, tuve un desgarro en el bíceps crural y no pude ir. Y a partir de ahí yo ya empecé a pensar un poco más el judo desde la óptica de profesor, ya prácticamente con casi 30 años. Y me empecé a trabajar con Elizabeth Copes, hoy mi señora, en el año 98-99 y logramos la clasificación a Winnipeg a los Juegos Panamericanos. Y en ese año empecé a trabajar en la selección infantil. Y bueno, desde el año 99 al 2012 fui técnico de las diferentes selecciones. En el 2003 paso a la selección mayor. Tuve la suerte de estar en los Juegos Panamericanos del 2003 en Santo Domingo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, después en los Juegos Sudamericanos del 2006, que se hicieron en Buenos Aires, los Juegos Panamericanos de Río, los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Beijing
hice todos los Juegos Olímpicos, de hecho preparé en ese momento a Paula Pareto, y me tuve que volver desde Alemania a Argentina porque no me dieron la acreditación para los Juegos Olímpicos, porque había una determinada cantidad. Siempre los deportes olímpicos Sí, tienen plazas. tiene Bueno, una cantidad de plazas. me tuve que volver desde ahí, pero después estuve en los Juegos de Guadalajara, Panamericanos, en los Juegos Sudamericanos de Guayaquil y en los Juegos Olímpicos de Londres. Eso como juego. Después los torneos a nivel mundial de judo son como el circuito de tenis. Hay Grand Prix, Grand Slam, campeonato World Cups. Bueno, estuve en más de 200 torneos como técnico de la selección. Así que realmente pude tener mucha experiencia y tengo la dicha, la suerte de haber tenido el récord de medallas sudamericanas, de haber entrenado la primera medalla olímpica. Bueno, de varias cuestiones que realmente me enorgullecen mucho, pero la verdad me da un poco vergüenza decirlo. No, pero está abiertamente. bueno que lo sepa. Yo hay muchas de las cosas que mencionas no las sabía y es bueno saberlo porque si bien a vos te da un poco de vergüenza, es lindo saber que gente con esta predisposición y este tiempo trabajado en una disciplina tenga sus logros y eso nos sirve como ejemplo a muchos de los que venimos más abajo. Así que bueno, eso, felicitaciones. Bueno, Fernando, con todo esto que me acabas de comentar de tus logros, seguramente esta pregunta nadie más capacitado que vos o entre los más capacitados para respondérmela. ¿Qué opinás del judo a nivel nacional? ¿Deportivo o como quieras darle En la lenguaje? actualidad. En la actualidad. La realidad que yo creo que nosotros tuvimos una oportunidad fenomenal de desarrollarnos a partir de la medalla de Beijing de Paula. Hicimos algunas cosas interesantes, pero después creo que hubo no un orden muy bueno para poder trabajar y aprovechar ese impulso. Creo que hay muy buen desarrollo en los dojos de todo el país, que el judo siguió creciendo, que gracias a esa situación que logró una notoriedad muy grande, pero creo que nos falta, organizar un buen proceso para que esos logros se hagan estándar, es decir, que se puedan sostener en el tiempo. Claro. Es decir, siempre se dice que para que un logro sea verdaderamente un logro, tienen que mantenerse en el tiempo. Y es decir, llegar, tocar un lugar y que eso sea... Entonces, por ahí habría que estar trabajando un poco en poder mantener esa situación. Así que creo que faltan algunos ajustes. Hay mucha gente trabajando muy bien, sinceramente, pero bueno, hoy la verdad es que los resultados no nos acompañan como hace 20, 15 o 12, 13 años. Bien, eso vos lo mencionás a nivel competitivo internacional. Sí. Y vos, bueno, en un momento dijiste que los dojos acá en Argentina están trabajando muy bien. Y eso hace que el competidor o el practicante de judo tenga un buen nivel comparado a nivel internacional. Claro, el tema es, nosotros hoy todavía transitamos un post-pandemia, ¿no? Sí. Se armaron un montón de estrategias en la pandemia para mantener las clases, como todo el mundo. Pero a nivel internacional, hay muchos practicantes de judo que pudieron seguir con la práctica, no como lo hicimos nosotros de manera virtual, sino práctica. Y eso generó una diferencia también. Pero siempre digo que nosotros tenemos un gran judo de base que para poderlo situar en los primeros planos internacionales necesitamos concentraciones internacionales, viajes fundamentalmente a Europa, porque hoy Europa tiene esa dinámica que, si bien la potencia es Japón, ese pulimiento final, el último tramo donde vos generás esos detalles de dinámica, de velocidad, que son los que pulen la técnica que hiciste de base, eso
es lo que nos falta. Por eso me parece que es tan importante llegar a eso y bueno, sin apoyo económico a nivel país y un montón de cosas en la sociedad que estamos transitando, no es tan fácil. No solo no es fácil, sino que es complicado. Tal cual. Fernando, hasta ahora en la charla venimos hablando un poco de judo en lo general, de tu vida en lo particular, que es la idea del programa, pero me interesaría también que me dejes tu opinión, desde tu punto de vista, por supuesto, ¿qué es para vos un artista marcial? Independientemente de que tu disciplina, como bien lo mencionas, esté hoy orientada un poco más a lo deportivo, pero tiene raíces en algo marcial, en algo en que en algún momento necesitó defender de su propia vida. ¿Qué opinión te merece entonces a vos? ¿Qué es para vos un artista marcial, la persona? Sí, la realidad es que convergen en un artista marcial un montón de valores, el desarrollo físico, el desarrollo técnico, pero ese desarrollo físico, técnico, táctico, está acompañado de un desarrollo intelectual, de un desarrollo espiritual, de un proceso interno también. Y para mí, justamente, un artista marcial es un poco la conjunción de todo eso, ¿no? Del desarrollo técnico, del pensamiento táctico, de la cuestión más longitudinal que transversal. Es decir, no es un corte transversal que uno tuvo un determinado rendimiento y ya está, sino que tiene una profundidad un poquito más grande, que se nutre de lo pasado, pero mira hacia el futuro, y con eso, digamos, le da más profundidad a lo que puede lograr. O sea que es una persona que tiene un poco más arraigados todos los valores del autocontrol, de lo que sería el respeto, del sacrificio, de la voluntad, de la iniciativa, que lo tienen en general el deporte. Bueno, como profe de educación física, yo también valoro eso en muchos deportes, pero creo que el artista marcial eso lo lleva a una expresión un poquito más elevada. Es más elevada y quizás más visible también, más necesariamente visible. Tal cual, sí, por supuesto. Bueno, voy a hacerte una pregunta más, un poco que ya la hemos comentado antes, pero quizás tengas la posibilidad de agregar algo más si te cuadra la idea. Hoy hablábamos, cuando te preguntaba qué opinabas del judo a nivel nacional, algunas cosas que vos creías que todavía hacen falta para que mejore el judo a nivel nacional. Más allá de eso, ¿vos crees que hay algo que deba cambiarse o que se pueda cambiar de raíz en tu disciplina como para que surjan esos cambios? Sí, más que los cambios de raíz, es decir, técnicamente se forman buenos judokas. Obviamente, como decía recién, hay que acompañarlo por un desarrollo físico que te permita hacer esas técnicas de una manera determinada que sorprendan, que tengan velocidad, que tengan una acción técnico-táctica importante. Pero creo que el tema pasa por poder insertar a nuestros practicantes de judo, nuestros deportistas, en los torneos internacionales, en el vínculo con el mundo, en el viaje, de poder estar haciendo... Es decir, en judo hay una máxima de Jigoro Kano que es el Shitakeoi, que es todos crecemos y todos nos ayudamos. Y el judo a nivel mundial creció por eso, porque hay muchas concentraciones juntos. A mí me ha tocado estar en muchísimas concentraciones, en todos lugares de todo, que hoy comenté, de torneos y demás. Siempre termina el torneo y hay una concentración de todos los que compitieron entrenando juntos, compartiendo técnicas. Entonces yo creo que falta eso, el poder insertarlos ahí para hacer ese pulimiento final. Después, desde el punto de vista de trabajar un poco más en conjunto, siempre hay en todos los deportes ciertas vanidades, ¿no es cierto? Pero siempre hay que destacar el trabajo en equipo. Hay que tratar de vincularse, de aceptar los diferentes puntos de vista
y que, bueno, en definitiva, si dos tiramos una idea, nos vamos a ir con dos ideas. Seguro. Entonces, dos acciones técnico-tácticas diferentes te permiten solucionar una situación de combate mucho mejor que si solamente la ves de una manera. Seguramente, tenés más herramientas sin duda. Tal cual. Fernando, como es costumbre ya en Trayectorias, siempre le pedimos al invitado que traiga algo que de alguna manera haya marcado su camino marcial, su trayectoria. Contanos un poquito a mí en lo particular y a la audiencia, ¿qué nos has traído? Sí, yo traje la medalla que nos dieron y el diploma que nos dieron en los Juegos Olímpicos, y traje un banderín de estudiante que además te lo querían dejar de obsequio. Muchísimas gracias. Y bueno, un poco, es decir, yo siempre digo, creo que lo mencioné, que el judo a mí me dejó, o sea, lo más importante que me dejó es la formación. Y las cosas materiales por ahí no son tan importantes, pero en este Juego Olímpico nosotros fuimos con mi actual señora, con Elizabeth Copes, que habíamos estado trabajando desde el 99 para poder llegar. No pude ir a Sydney, que fueron los Juegos anteriores, y llegamos. Y la verdad que simboliza el sacrificio, el haber abierto la cabeza, el haber... previo a esto pude ir a estudiar, me mandaron unos meses a estudiar a Cuba porque Cuba era el récord de medallas olímpicas de judo. Y él sintetiza todo el esfuerzo de haber hecho un proceso donde hasta fabricamos aparatos para desarrollar la fuerza de brazos. Y es un poquito como el premio a ese esfuerzo de haber llegado. Así que por eso traje eso. Es más por lo que nos dejó que por la medalla en sí. Y el tema de estudiantes, porque la realidad es que el Club Estudiantes de La Plata a mí me dio todo. Es decir, me dejó desarrollarme como profesor. Mi familia se formó en Estudiantes porque nos conocimos ahí. Mis hijos viven en Estudiantes, son deportistas. Es decir, es nuestra primera casa, ¿no es cierto? Entonces, entre el judo y el club, Estudiantes siempre fueron los que nos permitieron ir transitando, fueron los beriles de nuestra vida. Entonces, por eso es que traje esos. Qué lindo, cosas. Qué lindo es enterarme en este caso y bueno, de la audiencia de las cosas que son importantes o lo que le da importante las personalidades de cada una de las disciplinas que han pasado por el programa. Bueno, Fernando, como para ir cerrando, si querés dejarnos algún comentario general, yo me tomo el atrevimiento, más allá de lo que vos quieras comentar, me gustaría que nos cuentes un poquito lo que, no sé, estuviste contando atrás de cámara históricamente hablando, porque me parece que es muy rico, y fuera de eso, cualquier otro comentario que quieras agregar será más que bienvenido. Bueno, sí, te comentaba que en el año 1895 el judo pasa a formar parte de la educación formal de Japón, y que el código del judo que venía del jiu-jitsu, el bushido, pasó a formar parte, digamos, prácticamente del código moral de Japón. Y las Fuerzas Armadas se entrenaban en el judo a partir de ese año. Y en el año 1904, Japón entra en guerra con Rusia. Y bueno, por cuestiones protocolares, políticas, Argentina en ese momento le cede 2 buques acorazados que estaba armando para nuestra armada en Italia, se los cede a Japón, lo que hace que se estrechen muchísimo los vínculos. De hecho, en el Museo de la Escuela Naval hay todo un rincón japonés producto de este hecho. Mira qué interesante. A raíz de que ceden estos buques, permiten que 11 vedores de las Fuerzas Armadas nuestras vayan a ver la guerra y vean la expertise de los soldados en su preparación. Y cuando preguntan en qué se habían entrenado, era en el Judo Kodokan. Entonces, la Armada, notificada por estos vedores, en el año 1905 manda a la fragata Sarmiento, que era, digamos,
el buque escuela de ese momento, donde los cadetes de la escuela naval completaban su formación navegando, al puerto de Yokohama se ponen en contacto con Jigoro Kano, el creador, y es ahí cuando Jigoro Kano envía a 2 profesores, uno era Yoshio Ogata y el otro Watanabe, que uno venía a enseñar judo del Kodokan, pero Japón, por esa recidiva de que se habían prohibido la práctica de artes marciales y demás, no deja salir cinturones negros y manda un cinturón marrón, es decir, un grado, el grado más alto, pero de los grados inferiores, que Kyu significa eso, y Dan es categoría superior. Y bueno, Yoshio Ogata viene, desarrolla el judo en nuestro país, después cae un poquito como en desuso y vuelve otra vez en el año 1916 y Argentina fue el primer país de América en poder traer el judo, es decir, tanto como orientado a la parte deportiva como a la parte de defensa personal, para enseñarle a los cadetes de la Armada, bueno, también a la Policía Federal, y después fue cundiendo en muchísimas otras fuerzas. Qué interesante eso que contás, gran parte de eso no lo sabía. Bueno, supongo que la audiencia también se está desandando un poquito ahora en esto. Y vos estás, en 21, viajaste también en la fragata. Claro, sí, yo tengo la suerte, por eso es un vínculo muy estrecho que tengo con el judo. Todo se une. En el año 91 empecé como profesor de judo en la Armada y desde esa época estoy, hoy ya más del lado casi para estarme jubilando en unos años más, pero sí, y tuve la suerte de en el 2021 viajar, hacer el viaje de instrucción que hicieron los cadetes y que trajo a Yoshio Ogata en 1905, hacerlo en el 2021 en la Fragata Libertad. Qué interesante. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá para charlar con nosotros. Fue un placer, espero que te hayas sentido cómodo. Y bueno, gracias también por el presente de nuestro querido Estudiantes de La Plata. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo y quiero destacar y valorar mucho todo lo que haces por las artes marciales, porque la realidad es que desde que nos conocimos, hoy lo mencionaste, yo lo único que veo es una persona con iniciativa, que arrastra gente de su propia escuela, pero que aglutina todos los deportes y artes marciales. Nos vemos movilizados, la verdad que siempre es un gusto cuando nos invitas a participar de cualquiera de tus encuentros, y el haber venido tiene mucho que ver con esto. La verdad que también sos un ejemplo, lo dijiste 2 o 3 veces de mí, pero para nosotros, en nuestra escuela te mencionamos muchas veces por estas cuestiones de la iniciativa, las ganas y todo lo que haces. La verdad que es un placer poder compartir esto con vos. Bueno, muchísimas gracias. Casi que me salen lágrimas. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros desde Trayectorias, un camino, una vida, nos vemos en el próximo programa.